Ella no sabía nada de Bakunin. Miguel Alejandro Rivera. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Bertolt Brecht. Para quien no conozca a Miguel Bakunin, el anarquista será solamente una especie de vividor infantiloide, un benévolo embaucador con problemas higiénicos y sexuales que dedicó su vida a cultivar una mitomanía revolucionaria de la que fue la primera y ciega víctima. Fernando Savater. El sistema anarquista de hechos revolucionarios y de acción evoca natural e infaliblemente la aparición y el florecimiento de la libertad y la igualdad sin ninguna necesidad de institucionalizar la violencia y el autoritarismo. Mijael Bakunin. 1. Agonizante en la cama de un hospital, ella no es capaz de imaginar lo mucho que en ese mismo momento sufre Rogelio. Sudoroso, exaltado y fatigado, él está a punto de abrir la puerta de su departamento con el único deseo de encontrarla. Solo gracias a la adrenalina que el miedo liberó en su sistema ha logrado llegar hasta ahí. Ella no sabía nada de Bakunin, Monser, Kropotkin o Proudhon. Jamás había escudriñado un libro sobre ese sistema político. En realidad sabía que ignoraba muchas de las consignas, sin embargo, se autodenominaba anarquista. Odiaba la historia y actuaba por mero impulso. No tenía idea de quiénes eran los hermanos Flores Magón, y aunque de la Guerra de Independencia o de la Revolución Mexicana no sabía más que lo básico, estaba determinada a cambiar la historia de su país derrocando al gobierno de derecha, que ejercía sus políticas neoliberales desde el Estado. Aunque ignoraba todo sobre el anarcosindicalismo de Cataluña que se generó durante la Guerra Civil Española, sí sabía hacer bombas Molotov, petardos y armas caseras que podrían sacar a cualquiera de un aprieto en caso de riesgo. Tenía bien claro que a las marchas se tenía que ir con zapatos deportivos y que a pesar de que la Coca-Cola es un producto imperialista, es buenísima para rociarla en el cuerpo y repeler las afectaciones del gas lacrimógeno. Mariana era una joven de 19 años, iniciaba sus estudios profesionales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y era, pese a todo, el orgullo de sus padres. Hija mayor de una familia clase mediera, a sus progenitores les resultaba extraño el cambio que Mariana había sufrido los últimos 3 años. Antes, era una niña que disfrutaba de los colores pastel y los muñecos de peluche. Ahora, viste de negro, usa perforaciones en la nariz y tiñe constantemente su oscuro cabello con mechones rosados. Su familia no comprendía por qué la dulce Mariana se transformó en un ser lleno de recriminaciones y odio hacia ese ente indescifrable al que ella llamaba el sistema. Cuando se sentaba a la mesa y la adolescente comenzaba a quejarse de todo lo que la rodeaba, su madre nada más la miraba sin escuchar nada de lo que decía. Una, perdida en su soliloquio antiimperialista, otra, luchando por entender la voz de la conductora del programa de chismes que estaba de fondo en la televisión. José Alonso, es importante lo que tengo que decirte. El hijo que estoy esperando no es tuyo, es de Marco Enrique. ¿Qué? Pero no me puedes hacer esto, Juana Patricia. ¿Por qué tuviste que revolcarte con el idiota de mi hermano? Tú bien sabes que él será el heredero de las industrias Montesinos. Y si José Alonso, sí, ya me cansé de ser pobre. Siempre voy a odiarte, te voy a odiar porque te amé y te amo y siempre estaré pensando en mamá, ya deja de ver esas novelas chafas. La tele siempre está prendida, te lavan el cerebro. ¿Qué no ves que es uno de los aparatos ideológicos del Estado?
Los medios de comunicación, mamá, mamá, ¿por qué compras coca? Es veneno, mamá. Es que pinche gobierno, mamá. Mamá, las telenovelas son basura. ¿Cómo puedes ver eso? Mamá, mamá, mamá. Y mamá la miraba con ternura, pero no entendía. Mamá hablaba otro idioma, otro dialecto. Eran las épocas distintas de otros pensamientos. Ella soñaba con que su pequeña hija terminara una carrera para después buscarse un hombre honrado y, si era posible, guapo y de dinero. O por lo menos que no le pegue. Su madre quería nietos, 3 para ser precisos. Quería cargarlos, besarlos y ayudar a peinarlos. Para su madre, su hija debía ser igual o mínimo una aceptable copia de ella misma. Mariana tenía otros planes, aunque ni ella sabía bien cuáles eran. Un día despertaba con ganas de irse a vivir a la Sierra Chapaneca con los zapatistas y ayudarles a reactivar la revolución. Otro era menos ambiciosa y planeaba dar un discurso en la explanada de su escuela, criticando los monopolios y el capitalismo bestial. Al día siguiente de plano se volaba la barda y soñaba con irse a un país de Medio Oriente. Cualquiera que en ese momento estuviera atacando Estados Unidos, siempre están atacando a alguno, y defender a su población de los embates imperialistas neocolonialistas. Nunca hacía nada. Cada que a la hora de la comida Mariana comenzaba su cascada de quejas, su madre se daba el mismo antídoto que le daba a sus amigas cuando le decían: tu hija es bien rara, ¿no? Se limitaba a suspirar con discreción mientras pensaba: ha de ser que está chamaca, es por la edad. Y sí, en efecto, eran cosas de jóvenes, quizás atendiendo a que, según Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, o que los jóvenes, los que tienen la suerte, van a la escuela y en algún momento alguien les pone una idea en la cabeza, la cual, como bola de nieve, crece, crece y ya no para. Ismael Fuentes era el responsable de echar a andar la avalancha en la mente de Mariana. Fue su profesor de filosofía en el quinto semestre del CCH y no paraba de hablar de cómo el capitalismo es el peor y más desigual de los sistemas económicos que se han planteado a través de la historia. Para Mariana no era difícil entenderlo. Quizá de anarquismo no sabía nada, pero de capitalismo sí. Unos pocos lo tienen todo y producen basura para quitarles lo poco que tienen muchos. No había más. Desde el momento en el que Mariana había escuchado las vanguardistas ideas de Ismael Fuentes, su vida cambió radicalmente. Cambió el rosa por el negro, los peluches por los petardos y las bandas de pop por el ska, el hip hop y todo el repertorio de ritmos y canciones contestatarias. Desde que ella comprendió cuál era la situación de la sociedad en la que vivía, todo a su alrededor era capitalismo, en la televisión, en la radio, en las calles, en las avenidas, en su casa, en las palabras de su madre, en las paredes. En ella misma había un capitalismo innegable que a toda costa debía ser negado. En sus tenis, en su ropa, en su mochila, en su tinte rosado para el cabello, del capitalismo nadie escapa. Y por eso vivía infeliz, inconforme y llena de reproches para todo el mundo. Y mamá, ¿por qué? Y papá, ¿por qué? Y es que Román, ¿por qué te la pasas jugando Xbox todo el día? Ayúdale a mi mamá, o ponte a estudiar, o haz algo, pero ya deja de estar de consumista. Si existe un inconsciente en los seres humanos, era el que estaba molestando a Mariana. Al darse cuenta de que sus actos conscientes eran una maraña de contradicciones políticas e ideológicas, por un lado odiando a su hermano enajenado en la pantalla, por otro rogando a papá por los nuevos Converse que traen la A de anarquía, por un lado detestando que su madre viera telenovelas, por otro encantada con las películas de vampiros y hombres lobo adolescentes. Todos necesitamos quien comparta las mismas locuras e inconformidades que nos aquejan, por lo que Mariana se reunía constantemente con un grupo anarco de su escuela, jóvenes despreocupados que creían arreglarlo todo bebiendo cerveza, escuchando música, fumando mota, divagando sobre política mundial y expropiando un salón de la escuela para sus actividades.
Odiaban al sistema, al mundo, odiaban al político, odiaban al opresor, pero en realidad no hacían nada sustancial para buscar soluciones, como los amigos que disfrutan de reunirse a jugar boliche o los que hacen una reta de fútbol. Ellos se encerraban en un salón de su facultad para beber, fumar marihuana y ser los jueces de una realidad que ni bien comprendían, dictando sentencias inútiles desde sus posturas maniqueas. El momento de mayor excitación de estos jóvenes era cuando alguna coyuntura de la agenda política forzaba a los sectores sociales a manifestarse públicamente. El momento de mostrarse eran las marchas. 1 de mayo, 2 de octubre, siempre que hubiera manifestaciones, ahí andaban ellos. No sabían nada sobre los obreros de Chicago, no entendían el contexto mundial del movimiento estudiantil del 68, pero ahí iban, gritando, pegando, hostigando y esparciendo el temor por doquier. Bombas en llamas salían de sus mochilas, cientos de petardos ponían en peligro a cualquiera que pasara cerca, palos y cadenas colgaban en sus manos. Aunque se decían anarquistas, ninguno de ellos sabía nada de Bakunin, Montser, Kropotkin o Proudhon. Conocido como el Rojo, Rogelio Medina se ganaba la vida a toletazos. Cuando había alguna manifestación, operativo o refriega en su zona, tomaba todo su equipo, subía al camión azul de la Policía Federal y se dejaba llevar por las sirenas hasta el lugar donde se debía imponer la ley. Durante su vida la había hecho de todo: albañil, plomero, taxista, chofer, luchador de aldea, boxeador, carnicero, en fin, no había trabajo que Rogelio no hubiera podido realizar. Sus manos ásperas y la anchura de sus espaldas lo hacían un hombre hecho para la batalla. Debía ceñirse a ese tipo de oficios, puesto que no logró pasar del tercer año de primaria. Aunque las maestras juraban que era un niño brillante, la suerte no le benefició mucho y un día, ni él sabe cómo, cuando unos chamacos más grandes le quisieron quitar su torta de huevo con nopales, se quitó el cinturón de hebilla gorda, lo enredó en su manita, cerró los ojos y cuando los abrió tenía a los monigotes llorando y ensangrentados en el piso. La directora llamó a sus padres. El papá, don Rogelio Medina, no pudo ocultar cierto gusto ante la hazaña de su pequeño. Su madre, doña Rocío Flores de Medina, no daba crédito de cómo su tierno hijo había realizado tal carnicería en el patio de la escuela. Como castigo, don Rogelio se llevó a su pequeño al trabajo hasta que consiguiera una nueva escuela, pero los 60 días que debían esperar para que se abriera el periodo de inscripciones se convirtieron en 4 meses, que a la vez se triplicaron y llegaron a ser un año, el cual se transformó en 2 más hasta que el tema de la escuela era cosa olvidada. Así, con las manos llenas de sangre que le escurría al chambarete o al aguayón, a Rogelio le gustaba contar a sus clientes la historia de por qué lo expulsaron de la primaria. Finalizada la jornada, se ponía sus mejores garras y se iba a cotorrear con los cuates del barrio. En algún momento de la vida, en un baile del Peñón de los Baños, conoce a Socorro, una hermosa jovenzuela de ojos claros y cabellos ensortijados. Después de observar de lejos cómo no aceptaba bailar con nadie, caminando a paso seguro, Rogelio se dirigió a ella y con voz dominante le dijo: Vente, vamos a bailar, porque no es si quieres. La tomó de la mano y firme pero amable, la llevó hasta la pista para menearse al ritmo de la cumbia de los pobres. Después de 7 salsas, 9 charangas, 3 cumbias e inclusive un danzón, Rogelio acompañó a Socorro hasta el zaguán blanco de su casa. Con mucho respeto la abrazó fuerte, le dio un beso en la mejilla y caminó hacia la avenida para subirse en un le dio un beso en la mejilla y caminó hacia la avenida para subirse en un bochotaxi verde, el cual se perdería por las caprichosas calles de la Ciudad de México. Socorro esperó un día, 2, 3, 10, 20, un mes, hasta que se empezó a olvidar el caballero que daba tan creativas vueltas al son de la rumba sobre el asfalto del Peñón. El día menos pensado, mientras ella lavaba trastes, Rogelio llegó sin avisar.
argumentando que había tardado porque estaba ahorrando para el anillo que llevaba en la bolsa izquierda de su chamarra de cuero café oscuro. Así, a la mexicana, como hombre, como el macho con el que sueña la mujer tradicional de nuestra sociedad, no ese macho golpeador, sino ese hombre de cojones que se planta en su casa para encarar a su padre y decir, Señor, es que yo a su hija la amo. Así como uno de esos, Rogelio llegó, tocó el zaguán blanco y pidió la mano de socorro. No cabe duda que el amor genera en el ser humano las ganas más grandes de dejarse llevar por la primera idea romántica que nos pasa por la cabeza. A los 2 meses, Rogelio y Socorro, Socorro y Rogelio, ya eran marido y mujer. Rogelio era un tipo orgulloso y le daba ya un poco de vergüenza seguir bajo el cobijo de la carnicería de su padre. Es verdad que las jornadas de trabajo eran pesadas y que él, más que cualquier otro trabajador del negocio, se esforzaba para que todo marchara cada vez mejor. Sin embargo, nada le había costado a él esa carnicería. Nada de ese espacio con paredes blancas manchadas de sangre era suyo. Es ahí donde Rogelio comienza su peregrinar por el mundo real, por el vaivén laboral que lo llevó a saltar de oficio en oficio para pagar la renta del cuarto donde feliz, muy feliz, vivía con su mujer. Pese a la siempre difícil situación económica de México, el nuevo matrimonio coexistía en un ambiente bastante aceptable. Compraron televisión de 60 pulgadas, una Caribe de segunda mano, tenía cama king size y para ellos el departamento donde vivían era bastante amplio. Su sala la compraron nueva igual que el refrigerador, la licuadora y la mesa del desayunador. El mejor trabajo en el que Rogelio se acomodó fue de mesero en una cantina de la colonia Guerrero. Exceptuando los días festivos y las semanas de vacaciones en las que todo el que puede se aleja de la ciudad, el lugar tenía muy buena clientela. Empresarios, políticos y comerciantes acudían para comer y embriagarse hasta altas horas de la madrugada, dejando ya muy ebrios onerosas propinas. Aunque el horario era pesado, Rogelio ganaba bien y era feliz con su mujer, hasta que, después de 1 año y medio de casados, una madrugada, Socorro se levantó de súbito al baño porque ya no aguantaba las ganas de vomitar el pozole que se había cenado. Así fue vomitando al día siguiente el mole de olla, al siguiente las flautas de carne de res, al siguiente los plátanos con crema, hasta que, felicidades señora, usted está embarazada. Ese día Socorro salió de la clínica con un remolino en la cabeza, pues le daba una alegría enorme saberse madre, pero recordaba las palabras de Rogelio, que no hacía mucho le decía, espérate, chaparrita, ahorita no me va a alcanzar para 3, en 1 añito vemos eso. Y entonces Socorro comenzó a ocultar el embarazo a su marido, que tengo infección en el estómago, por eso me dan los ascos. Y el menos mal que le respondía Rogelio la hacía sentir aún peor. Vomitaba en las madrugadas despacito para no hacer tanto ruido. Se compró blusas holgadas y se atragantaba de pasteles de fresa en privado para satisfacer sus antojos. Un día Rogelio llegó del trabajo deseando más que otras noches a su mujer, quien desde hacía un rato dormía. Cauteloso se quitó la ropa y acechante pero calmado se metió en la cama. Pegó su cuerpo lo más que pudo a la espalda de Socorro, le quitó las bragas y a la hora de acomodarse para penetrarla lo más a gusto posible, su mano derecha percibió un bulto abdominal para nada común en su pareja. Y ahí estaban, iluminados solamente por una pequeña lámpara de tocador. Ella, sentada en el filo de la cama llorando, él conciliándola, feliz por fuera, obligado por el compromiso, angustiado por dentro, oprimido por la realidad, porque Rogelio no mentía, su trabajo no le daría para mantener a 3 seres humanos. Toda esa fortuna, todo lo que como pareja habían crecido, se iría a la basura cuando fueran una familia. La primera en irse fue la Caribe. Hubo que cambiarla por una cuna. Después la televisión se hizo más pequeña y llegó una carriola. A la postre la cama king size se transformó en un colchón individual que traía incluido tortícolis por la incomodidad
de acomodar dos cuerpos en aproximado metro de ancho. Y así, poco a poco, el departamento donde una pareja vivía el sueño del amor transmutó al hábitat natural de una familia. Es niña, dijo el doctor ante la mirada atónita de Rogelio, quien después de ver gritar a su mujer durante 3 horas de parto, pensó que lo que saldría de su cuerpo sería un engendro espinado con dientes de sierra y escamas por piel. Pero no, el nuevo miembro de la familia era una hermosa chiquilla de ojos claros y piel rosada, de un tamaño diminuto, más pequeña que la mano izquierda de su padre. Socorro y su hija pasaban la mayor parte del tiempo a solas en el departamento, acompañándose mutuamente. Rogelio se ausentaba casi todo el día para ganar dinero en lo que fuera, pues en los ratos que no estaba atendiendo mesas, buscaba chambitas acarreando cascajo, echando colado, llevando gas, etc. Por favor, Rogelio, ve y dile a tu papá que te dé trabajo en la carnicería. Implora Socorro casi a lágrimas y con su hija en brazos. Una noche en la cual llevaba semanas sin estar más de 1 hora con su marido, Rogelio responde: ¿Pues qué? ¿Algo te hace falta, mujer? Socorro entre lágrimas remata: Sí, Rogelio, me hace falta un padre para esta niña. A Rogelio esas palabras le retumban en el cráneo como un golpe que te agarra desprevenido, porque estaba consciente de que él no estuvo en la primer palabra que dijo su hija, ni cuando comenzó a gatear, ni cuando dio el primer paso, ni cuando rayó la pared y sus trazos se asemejaban a un león, ni cuando nada. Y es que, aunque le era fiel a su esposa y casi no bebía, en verdad todo su tiempo lo gastaba trabajando. Quería ser un padre de verdad, y no solamente un hombre cuyo cariño familiar es proporcional al grosor de su cartera. Por eso, mientras llevaba una charola con 2 caldos tlalpeños y uno de camarón, piensa en la posibilidad de un nuevo empleo, uno donde tenga más tiempo libre pero le alcance para mantener a su par de mujeres, y por eso confunde la mesa y el cliente, balbucea un pendejo, porque los caldos eran para la 8 y en la 20 querían un anís mosqueado. En esos días, cuando Rogelio carga ese caos en su cabeza, que encuentra una posible respuesta a sus problemas en el transborde del metro Pino Suárez, honra a tu país y forma parte de la policía auxiliar, por curiosidad, Rogelio se acercó con un hombre uniformado que daba informes. Era tan sencillo como llevar 2 copias de acta de nacimiento, credencial de lector, comprobante de domicilio, cartilla del servicio militar, 2 fotos tamaño infantil a color y un examen médico con análisis sanguíneos de 6 elementos. 4. Alerta, alerta. Alerta, alerta, alerta que camina. Movimiento estudiantil por América Latina. Marcha y grita Mariana junto a una muchedumbre de anarcopunks que se manifiesta por lo sucedido en Tlatelolco, aquella fatídica tarde del 2 de octubre de 1968. Eran las 10 de la mañana y el contingente en el que avanzaría Mariana partiría del Monumento a la Revolución. Poco a poco fueron llegando jóvenes vestidos de negro, con las mangas de las playeras rotas, estoperoles y pantalones entubados. La seriedad de su movimiento se diluía entre los cascos de caguama que se divisaban en algunos sectores de la explanada en la que estaban concentrados. Daba la impresión de que buscaban más divertirse un rato que realmente mostrar su inconformidad ante los actos represores del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. La mala fama que tienen los grupos de jóvenes llamados anarquistas ha provocado que el gobierno de la Ciudad de México investigue cuál será el punto de origen de ese sector de manifestantes. Por ello, esa mañana, a Mariana y compañía los custodió un nutrido grupo de granaderos que tiene la orden de no permitir que aquellos jóvenes se sumen a otros contingentes que irán también a Tlatelolco. ¿Por qué la consigna de la policía es cercar a ese grupo? Porque en ocasiones anteriores estos llamados anarquistas han utilizado botellas, piedras, palos e incluso bombas molotov para violar la propiedad privada de quienes, para ellos, representa el sistema.
¿Y qué es el sistema? Todo lo que simbolice físicamente al capitalismo, imperialismo, neoliberalismo, etc., o entiéndase de otra manera, estos jóvenes se empecinaban en apedrear y transgredir a los McDonald's, tiendas 24 horas, Sambors, bancos y establecimientos por el estilo. Lo complejo es que jamás queda claro si en verdad los vándalos son los estudiantes que van a manifestarse o son porros infiltrados por el gobierno para desacreditar a los grupos de oposición al poder. La realidad es que, más allá de elucubraciones, muchos de los jóvenes manifestantes no ponen de su parte, pues también se dejan llevar por el frenesí de la violencia. El contingente está casi listo. A legua se ve que se preparan para unirse a los otros grupos que avanzan por Paseo de la Reforma. Alerta, 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 alerta al que camina, movimiento estudiantil por América Latina. Los gritos son la señal para los granaderos, quienes con una formación estratégica y precisa cercan a las decenas de anarquistas que jamás se dieron cuenta de la emboscada. A las autoridades no les interesa violar el artículo 11 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. La libertad de tránsito de ese grupo de jóvenes es cosa que al jefe de gobierno de la Ciudad de México le vale madres, mientras se cuiden los intereses empresariales que más dan las garantías individuales. No todos los cercados eran anarquistas. Dos señoras, 5 periodistas, 3 vendedores de dulces, un heladero, 2 ciclistas y 4 perros han quedado encerrados junto a los manifestantes. Sin embargo, la orden es precisa, y aunque los personajes ajenos al grupo ruegan a las autoridades les sea devuelta su libertad, deben esperar a que un mando alto autorice su salida. Los anarquistas tapan sus rostros y comienzan las confrontaciones verbales. Hijo de tu pinche madre, estás violando la ley y esto es un secuestro. Los granaderos solamente ríen bajo la protección de sus cascos. Saben que ese grupo de unos 150 jóvenes armados con palos y piedras nada podrían hacer contra 400 policías en uniforme de combate, tolete y todo el equipamiento. Mariana observa, tiene miedo. Es la primera vez que va a una manifestación y en su casa ni siquiera saben. Ella dijo que iría al Museo de Antropología a hacer una tarea. ¿Qué pasa si me llevan a la delegación o si empiezan los golpes y termino en el hospital? Mariana comienza a tener dudas sobre sus posturas políticas. Sin embargo, un impulso pasional, alimentado por las incipientes clases de filosofía del profesor Ismael Fuentes, le llenan de coraje y pese a la languidez en las piernas, se pone a gritarle a los granaderos: déjenos marchar, represores, puercos, jodidos, indios, pinches ignorantes. Mariana se siente parte del grupo. Está protegida por 150 pares de brazos, piernas, ojos, 150 mentes y voces que le hacen dejar de ser el individuo frágil que es en casa, donde no pueden ni adoctrinar a su madre. Las cámaras de televisión que se han acercado le dan un poco de calma. Seguro que la fuerza policíaca no se atreverá a atacarlos en cadena nacional. Por eso, ahora grita más fuerte, hace berrinche, se pone roja y enfrenta de tú a tú al Estado. Por ahí anda Rogelio, quien ha sido enviado para apoyar en la represión a los manifestantes. Observa a los jóvenes gritar y piensa en sus hijos. Qué bueno que mi hija es bien tranquila y anda en la misma edad que esta bola de cabrones, le dice a su compañero de la derecha, quien sin dejar de vigilar a los anarquistas le responde: pues si aquí anduviera y se pone loca, ni modo, compadre, te tocaría meterle su chinga. Igual ni te enteras que ahí anda. Todos se tapan la cara, bien putos. Rogelio se queda pensando en qué solo él sabe. 3 horas después el cerco se abre y aunque los granaderos escoltan a los anarquistas requemados por el sol, finalmente pueden marchar. Esos son los que roban a la nación. Mariana avanza, le gusta este ambiente, aquí grita, corre, se desahoga y la multitud alrededor no la reprende, ni siquiera la mira mal, por el contrario, su grupo le aplaude la energía de sus acciones.
Tras una larga caminata, el contingente donde viene Mariana llega a Tlatelolco. Ahí ya los esperan miles de estudiantes, jóvenes, sindicatos e incluso muchos sobrevivientes de aquella masacre. El ambiente ya no es tan festivo como lo era esa mañana en el Monumento a la Revolución, pues ese día no se recuerda nada mínimamente agradable. Esa terrible fecha ha reunido en la Plaza de las Tres Culturas a trovadores con sus letras de protesta, ancianos que lloran por el recuerdo de aquellos a quienes perdieron cuando eran jóvenes, gritos de lucha y la idea de represión, aunque cada vez es más lejana en el tiempo, aún se siente en la piel por la inminencia de que vuelva en cualquier momento. Todo este ambiente hace que Mariana se detenga y reflexione un poco. Suspira, mira al cielo y esa actitud madura que refleja en ese instante llama la atención de un periodista francés que tiene a bien entrevistarla para su especial de radio sobre los movimientos estudiantiles de los sesentas. Ándale, Mariana, vas, le dice uno de sus amigos anarquistas al ver que el corresponsal galo muestra interés en la opinión de la adolescente. ¿Por qué se movilizan los jóvenes en 1968? Pues porque estaban en contra del gobierno y del sistema. El gobierno tuvo mucho miedo de que los estudiantes lograran hacer algo importante y por eso los asesinaron. Pero, contrapuntea el francés, ¿es cierto que todo inició por una riña en un partido de fútbol americano entre estudiantes y la violencia se salió de control? Pues sí, no muy convencida responde Mariana. Pero no solo fue eso, o sea, si se inició por eso, pero es que ese movimiento estudiantil fue más grande, tenía otras razones. ¿Como cuáles? Insiste el periodista de forma intimidatoria. Pues una inconformidad con el sistema, como te decía, o sea, es un coraje con el poder y con la política de nuestro país. El reportero se desilusiona, su olfato periodístico ha fallado. Corta la charla con Mariana, quien hizo aportaciones nulas para su especial de radio que presentará en una semana. A su vez, Mariana no sabe si ha dicho lo correcto o si erró en sus respuestas. Lo único que le queda claro es que si quiere seguir en esos movimientos debe estudiar un poco más las causas, los motivos, la historia. Su cara se pone roja, sus cachetes calientes. No, no es el sol que le ha quemado por varias horas, es la ignorancia que le recorre todo el cuerpo. Así se siente la vergüenza de no tener respuestas. 5. Eran tiempos difíciles para el Estado. La delincuencia organizada cada día ganaba más terreno y nadie sobraba en las filas de la policía. Por ello, a Rogelio no le fue difícil ser aceptado en aquel empleo que se le reveló en el transborde del metro Pino Suárez. Comenzó como cualquiera, desde abajo, primero con algunas capacitaciones para ser policía auxiliar. Le dieron uniforme, macana, botas y un lugar que cuidar. Cada lunes debía hacer honores a la bandera y le empezó a tomar el gusto a aquello de cantar el himno nacional. La paga era precisa para mantener a su familia sin necesidad de otro trabajo. Llegaba temprano, y los tres, papá, mamá e hija, se iban al cine, al centro comercial, al parque, a comer helado, o cualquier lugar donde pudieran distraerse un rato. Por fin, Rogelio pudo ver el primer pastel de lodo que hizo su pequeña, la primera vez que se subía a un columpio, e incluso la primera vez que le decía te quiero. Socorro se miraba más joven, más fresca, más mujer, más guapa. Para ella era importante que su marido estuviera presente, tan presente como cuando se plantó en el zaguán blanco de sus padres para pedir su mano. Más aún, Socorro caminaba del brazo de un policía, guardián del derecho, hombre proveedor, macho protector, mexicano trabajador y en defensa de su patria. Ella idealizaba a su marido, se lo imaginaba persiguiendo detractores de la ley o impartiendo la justicia en pro del más indefenso. El santo, enmascarado de plata, era un pendejo junto a Rogelio en la imaginación de su esposa. Sin embargo, su marido era un simple cuidador de una esquina, una paletería, dos papelerías, unos abarrotes y una primaria. Era el encargado para el oficial Medina,
No te vayan a andar coqueteando las mamás de los niños de la primaria, Rogelio, le decía Socorro en las mañanas a su marido. No, chata, ¿cómo crees? ¿Quién me va a andar coqueteando? Y las de las paletas, ¿cómo está eso de que siempre te regala tu agua? Insistía su mujer. Pues nomás así, vieja, respondió Rogelio. En agradecimiento a que cuido la calle, me regala un agua. Además, ¿qué te espantas, mi cielo? Es una señora de 60 años. No cabía duda, ser policía había cambiado la vida de Rogelio y la de toda su familia. Su pequeña estaba creciendo. Entró al jardín de niños, hablaba mucho y siempre tenía una sonrisa en el rostro. A Rogelio le gustaba ver cómo después de la siesta de la tarde su hija despertaba y sonreía a la nada, contenta, tranquila, una pequeña soñadora. Le hacía cosquillas en la panza, la cargaba de caballito, jugaba luchas con ella, era tanto el amor que derrochaba por su hija que hasta Socorro llegaba a sentir celos. La pequeña quería más a su padre que a la mujer que en sus primeros meses era su única compañía. Cuando pasaba una patrulla con la sirena a todo volumen, aquella tierna corría a toda velocidad, se asomaba por la ventana y decía con ternura ¿Papá? Su padre aún no tenía el rango para tener una patrulla, pero lo asociaba con cualquier cosa de la semántica policíaca. Sin duda era una niña muy inteligente, vivaz y llena de energía. 5 años después del nacimiento de su hija, Socorro se levantó de pronto una madrugada y corrió al baño. Se puso de rodillas frente al excusado y vomitó los tacos de tripa que se había cenado hacía unas horas. Al día siguiente vomitó los chilaquiles, al siguiente la torta de pierna, al siguiente el mole verde y ¡felicidades, señora! Está usted embarazada. Y otra vez la misma lámpara de tocador daba un ambiente de media luz al matrimonio que apenas se adaptaba a esa extraña actividad de ser padres. Sentada al filo de la cama, Socorro lloraba y Rogelio, feliz por fuera, angustiado por dentro, le reconfortaba, porque aunque él sabía que cuidando una pequeña calle de la ciudad no sacaría adelante a una familia de 4, también entendía lo grato que es ser padre. Su pequeña hija era lo más hermoso que le había pasado en la vida, y si la llegada de un segundo bebé era como la primera, solo podría traer felicidad sin importar los sacrificios. Esta vez Socorro decidió no dejar la economía familiar solo a su marido, así que se agenció de todo lo necesario y a las 2 semanas de saberse encinta, montó a las afueras del edificio donde vivía un puesto de quesadillas, sopes y gorditas. La falta de una buena garnacha en la zona hizo que el nuevo comercio tuviera una nutrida clientela, lo que tranquilizó bastante el ambiente en casa. Así, en poco menos de 9 meses, Socorro y Rogelio habían traído al mundo a un pequeño varón. ¿Para qué lo trajeron? Ni ellos lo saben, pero ahí estaba, con su piel más rosada que el chicharrón prensado que Socorro le ponía a las gorditas, y con un tamaño tan diminuto que Rogelio dudaba si era un ser humano o un juguete didáctico. La más beneficiada con el nacimiento de un niño fue Socorro, pues muy apegado a ella, ese nuevo miembro de la familia subsanaba esa falta de cariño que su primera hija le hacía evidente al amar más a su padre. Mientras Socorro atendía al puesto de antojitos y el bebé era la novedad para las vecinas, quienes le hablaban de muy cerca con aliento a cebolla y salsa roja, Rogelio estaba dentro de casa con su pequeña niña, hacían la tarea, veían películas, jugaban al escondite o papá inventaba cuentos hasta que la pequeña no podía más y caía rendida. Al momento en el que ella se dormía, Rogelio bajaba y ayudaba a su mujer a desmontar el tinglado de las garnachas, con lo cual terminaba un día más en la vida de los Medina. Una noche, Socorro tenía pocos clientes, desde la tarde había llovido bastante, y la gente no quería salir de sus casas por ningún motivo. Alrededor de las 10:30 de la noche, dos tipos se acercaron en una motoneta amarilla al puesto de antojitos. Socorro se distrajo tratando de encender una parrilla. Cuando alzó la vista, lo primero que vio fue el brillo de un revólver.
El único sujeto que comía en ese momento dejó caer su quesadilla de hongos por la impresión que le generó ver la calibre 22 apuntando a la indefensa cabeza de un bebé. Dame toda la lana o tu chavito se lo va a cargar la verga, dijo discretamente uno de los delincuentes. Socorro, lívida como la masa de sus gorditas, se quedó paralizada. Mientras uno le apuntaba al pequeño, el otro metió su mano en la bolsa del mandil y extrajo escasos 190 pesos. No eligieron el mejor día para su atraco. Rogelio no escuchó nada. Al momento en el que un hombre le apuntaba con un arma en la cabeza a su hijo, él le contaba a su pequeña una historia sobre una princesa que tenía que ir a dormirse temprano, porque cuando ella dormía, los muebles del castillo podían comerse su fiesta. 2 minutos con 7 segundos después, Rogelio estaba enterado de lo sucedido y 9 minutos más tarde, 7 patrullas, 23 vecinos, 4 perros y 2 gatos rodeaban el puesto de garnachas. La pistola de los asaltantes no tenía ni balas, pero eso Socorro no lo sabía. Ella aún no se Ella aún no se recuperaba de lo ocurrido, y Rogelio no podía creer que estando tan cerca no se dio cuenta de nada. Socorro estaba muda y pálida. Nada la hacía hablar hasta que Rogelio le dijo: No la friegues, mujer, me hubieras gritado. No la chingues, Rogelio, casi matan al niño y tú con tus mamadas. ¿Cómo me reclamas, cabrón? ¿Cómo querías que te gritara? ¿Te vale madre tu hijo y te valgo madre yo? Y Socorro se suelta a llorar y a Rogelio esas palabras le hacen un eco interminable en la cabeza. Cálmese, señora, dice un policía y Socorro lo manda a la chingada. Le mienta a la madre y vuelve a reclamarle a Rogelio. Y es que eres un huevón, te la pasas adentro con la niña y yo aquí peligrando con mi hijo. Le mienta a la madre a todo mundo y nadie la controla. Las vecinas cuchichean, ya ves, te dije que esa vieja estaba loca y tú comprándole quesadillas y ya las oí, pinches viejas chismosas, pobres putas, fodongas y pinche quesadillera pendeja, todavía de que viene una a ayudar ¿y ustedes en qué me van a ayudar, pendejas? Regrésense a su pinche casa, viejas chismosas. Y los policías intentan meterse. Cálmense, señoras, no hagan esto más grande. Pues controlen a esas viejas, grita Rogelio, y antes de que los maridos respondan, Socorro se adelanta. Tú cállate, cabrón. Y todo esto lo mira por la ventana la pequeña y confundida hija de los Medina. Para estas horas debería haber una fiesta de muebles en el castillo. Sin embargo, la pequeña que mira todo desde las alturas se acaba de dar cuenta de una cosa. Ella vive en México, no en los cuentos que le inventa su papá. En México los muebles no bailan ni comen botanas de madera. En México hay delincuencia, corrupción, inseguridad y mucha bala en las calles. Quizá los Reyes Magos tampoco existen, piensa la pequeña, que ahora comienza a dudar de muchas cosas. 6. Un domingo a las 9 de la noche, el presidente de México había parado todo programa de la televisión abierta y aparecía muy bien peinado con su corbata roja ante millones de mexicanos. Al fondo de la escenografía, un mueble repleto de libros y una fotografía de Benito Juárez muy cerca de la bandera de México. Erguido al máximo y con clásica voz demagógica, comenzaba su discurso. Muy buenas noches, queridas mexicanas, queridos mexicanos. El gobierno de México les agradece nos permitan entrar hasta sus hogares. Estamos en un momento de suma trascendencia para nuestro país. La educación es una de las ramas más importantes que debe cubrir el gobierno de una nación. Y es por eso, mexicanas y mexicanos, amigas y amigos, que hoy tengo a bien presentar la iniciativa de reforma de la educación que propone este Poder Ejecutivo. Desde hace ya mucho tiempo, hemos observado cómo millones de jóvenes mexicanos, año tras año, han quedado fuera de las instituciones de educación pública, teniendo así que ser una cifra más de aquellas personas que no gozan de una carrera educativa y en muchas ocasiones, lamentablemente, engrosan las filas del crimen organizado. Entendemos que anualmente solo el 8.9% de nuestros jóvenes alcanzan el sueño de iniciar sus estudios profesionales. En mi administración
Creemos que la educación es la base de una sociedad justa, democrática, segura y en paz. Es por ello que esta reforma en materia de educación que proponemos subsanará la terrible problemática que tienen los jóvenes de nuestro país, lo cual, aseguramos, ayudará a hacer de nuestra sociedad una sociedad más humana, sin delincuencia y preocupada por los tiempos difíciles que cada día se presentan ante nosotros. Como lo he señalado, es de suma importancia e inmediata atención que los jóvenes egresados del nivel bachillerato cuenten con un espacio en las instituciones de educación profesional. No obstante, el país pasa por tiempos difíciles, donde las políticas a nivel mundial han golpeado tristemente la economía de todos, nuestra economía. Es por eso que nuestro gobierno propone, en bienestar de los jóvenes y de las familias mexicanas, una apertura del sector educativo para la inversión de personajes bien intencionados que buscan sin intereses personales la mejora en el nivel educativo de nuestro país. Proponemos y, siendo un gobierno democrático, dejamos en manos del legislativo la iniciativa de reforma en materia educativa que, en síntesis, plantea la apertura de más espacios para los jóvenes en las escuelas de educación pública a nivel superior, como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Gracias a la inversión de un sector social preocupado por el futuro de nuestros jóvenes y de nuestro México. Debe ser muy claro que las instituciones anteriormente señaladas, siendo un baluarte sumamente valioso para nuestro país, seguirán siendo enteramente del Estado y seguirán teniendo en sus cátedras todos los valores que hasta ahora se han forjado gracias a un año de lucha y esfuerzo, así como al enaltecimiento de sus fundamentos. Justo Sierra, José Vasconcelos, Lázaro Cárdenas, entre muchos otros grandes personajes, fundadores de nuestras más grandes universidades, estarían más que orgullosos de este enorme paso que nuestro gobierno propone. Sin más, mexicanas, mexicanos, amigas, amigos, me despido recordándole que nuestra administración es una administración progresista, reformista, vanguardista, preocupada por que México esté al nivel de los países más desarrollados del mundo. Por su atención, muchas gracias. La pantalla se oscurece por un momento, los mexicanos miran sus reflejos en el televisor por un par de segundos hasta que vuelven los colores, las canciones, los goles, todas aquellas imágenes que domingo a domingo se ofertan a la sociedad mexicana. El presidente había hablado y solo necesitó un par de minutos para anunciar el plan que desde hace años se urdía en México, pero que nadie se había atrevido a poner en marcha. Al momento en que el presidente se aflojaba su corbata roja, se quitaba el saco, cambiaba la foto de Juárez por la de Victoriano Huerta y era felicitado por sus secretarios, los diputados de su partido y otras decenas de oportunistas. Mariana escuchaba música y fumaba un cigarro en la ventana de su cuarto, para que el humo no llegara a las narices de sus padres. Al mismo momento en que el presidente era abrazado, elogiado y envuelto en una lisonja asfixiante, millones de mexicanos, sobre todo los sectores más críticos al poder, entendieron de inmediato las palabras del primer mandatario y decodificaron sin problemas el mensaje: privatización de la educación pública superior. Al día siguiente, Mariana llegó a la universidad tan tranquila como siempre, con sus audífonos puestos, aislada del mundo. Sin embargo, percibió de inmediato un ambiente muy ajeno a lo acostumbrado, lo cual la llevó a salir un rato de su universo personal. Se deshizo de los audífonos y lo primero que escuchó fueron los gritos venidos de un megáfono: ¡No a la privatización de la educación! ¡No a la privatización de la UNAM! Fue entonces que ante los ojos de Mariana saltaron pancartas, volantes, folletos, consignas, manifestaciones, mítines y toda clase de muchedumbres dispuestas a todo por defender su máxima casa de estudios. Ese mar de significantes y significados la llevó hasta donde habitualmente se reunía con su grupo de amigos anarquistas, quienes, gracias a haberse enterado de la noticia más temprano, ya preparaban las acciones que tomarían para repudiar públicamente la reforma del Ejecutivo.
¿Qué onda? ¿Cómo van a privatizar la UNAM? Pregunta Mariana y no tarda en recibir respuestas de todos y cada uno de sus camaradas. ¿Qué no viste el mensaje del pendejo del presidente ayer? No manches, más claro ni el agua. Quieren meterle lana a la UNAM para después aceptar a puro pinche güerito mamón de varo. La verdad es que el pequeño grupo de 6 anarquistas amigos de Mariana no tenían muy claro de qué se trataba la reforma. Sin embargo, en un país donde las políticas neoliberales e imperialistas han dictado el rumbo de la historia, ya no es difícil imaginar lo que significa hacer una reforma en materia de lo que sea. Generalmente, la idea central es privatizar. El único mérito para ser los informantes de Mariana es que sus amigos habían llegado 2 horas antes y leyeron los folletos que el sindicato de la universidad, consciente de la situación, ya había echado a andar. Los trabajadores conocían de la problemática desde hacía años. Los recortes en el presupuesto para las universidades públicas en el sexenio anterior habían generado el pánico colectivo de los padres de familia con hijos próximos a ingresar en niveles de educación superior. Cada acción política en México tiene oscuras y no secretas, sino evidentes intenciones, aunque ciertamente visibles para solo unos cuantos. Pese a estar menos informados que los sindicalistas universitarios, las aseveraciones de los anarquistas, por casualidad o no, por deducción o no, eran correctas. En el contenido de la iniciativa, específicamente en el párrafo 3 que reforma el artículo 4, claramente se entendía que los estudiantes de nuevo ingreso en la siguiente generación, después de aprobada la iniciativa, estarían obligados a cumplir con diversas cuotas para ingreso, permanencia y gestiones. A su vez, quienes quisieran obtener su título de licenciatura, maestría o doctorado deberían otorgar una cuantiosa cuota por gastos de operación. Aunque Mariana aún no entendía bien lo que pasaba, no había leído ningún folleto y no tenía muy claro qué era privatizar. Se sentía de alguna manera contenta porque a las manifestaciones y marchas ella había asistido a defender a los indígenas, a los sindicatos, a los maestros, a los electricistas, al petróleo. Se había manifestado contra elecciones que se mostraban como fraudes electorales. Sin embargo, ella no era indígena, ni maestra, ni electricista, y en las últimas elecciones ni siquiera había votado, pues en ese entonces no era mayor de edad. Esta era su oportunidad, esta sí era su lucha, su problema y su manifestación. Se le iluminaron los ojos y se vio a ella misma gritando, cantando, marchando, vociferando consignas, cubriéndose el rostro, lanzando piedras y bombas, palos y patadas. Esta era su revolución. Esa noche Mariana se sentó a la mesa. Carlitos y Román, sus hermanos, hicieron lo propio. Papá no estaba y finalmente mamá llegó con un plato grande repleto de sincronizadas, una montaña de queso derritiéndose entre tortillinas. Antes de que siquiera su madre tomara asiento, Mariana comenzó, como siempre. Mamá, ¿ya viste lo que quiere hacer el pinche gobierno? Mariana, no digas groserías en la mesa y menos enfrente de tus hermanos. No empieces y vamos a comer en paz. Ay, mamá, es que estoy bien enojada. El presidente salió ayer a decir que quiere privatizar las universidades públicas. ¿Sabes lo que eso significa, mamá? Ah, responde su madre. Por eso ayer cortaron el concurso de los cantantes. Pero yo no escuché que dijera eso de que la quieren privatizar. Lo que dijo es que va a haber más lugares para los que no se pueden quedar. Y qué bueno porque ya pronto a Román le toca hacer el examen ese del Comipems. No, mamá, no, es que tú no entiendes nada. Obviamente no van a decir las cosas así. Nada más eso faltaba, que ya fueran tan cínicos que ni se esforzaran por esconderlo. Justo en ese momento, la eterna televisión que siempre acompañaba a la familia a la hora del desayuno, la comida y la cena, mostró al anunciador de las noticias más vistas a nivel nacional, un hombre maduro de cabellos canos y anteojos delgados. Ayer el presidente de nuestro país, el licenciado Ernesto Pérez Núñez, presentó en cadena nacional su iniciativa de reforma en materia educativa.
la cual especialistas han determinado tiene intenciones progresistas y en un movimiento estratégico de avanzada. No cabe duda de que, de aprobarse, beneficiará a amplios sectores del país, con lo cual el presidente Pérez Núñez demuestra su amplio sentido estadista. Ya ves, Mariana, están diciendo en la tele que lo que dijo el presidente está bien. Ya deja de preocuparte tanto y come. ¿Quieres chocolate en tu leche? Mamá, furiosa responde Mariana, es que no tienes que creerles todo a esos noticieros. Están al servicio del poder, mamá. No te dejes engañar. Por ejemplo, cuando fueron las elecciones de 2006, defendieron al candidato que ganó y en realidad hay pruebas de que fue un fraude como en el 2012 y en el 2018. Y así siempre. Ay, Mariana, en 2006 estabas bien chiquita. ¿Tú qué te vas a acordar? Mamá, por eso estudio, leo y me informo. Mariana se para de la mesa, agarra dos quesadillas, su vaso de leche y pisando fuerte se escapa a su recámara, el único lugar del mundo que le pertenece. Su madre se quedó muy triste y meditabunda sentada en la mesa. ¿En verdad soy tan tonta como dice mi hija? Carlitos metía su quesadilla llena de capsu en su vaso de chocolate, manchaba el mantel y se embarraba la ropa. Román, inmerso en sus audífonos, no percibía nada más allá de su plato. A mamá poco le importaba el desastre del pequeño o la indiferencia del adolescente. Tenía la vista perdida en una pared blanca donde el cinematógrafo de su vida proyectaba imágenes de la niñez de Mariana, cuando aquella pequeña de cabellos negros y ojos claros aún necesitaba de su madre para sobrevivir en el mundo. ¡Ay, Carlos, ya rompiste el vaso! De súbito, mamá vuelve a su realidad.